9 de la mañana, 27 minutos. Es momento de recibir, de darle la bienvenida a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, a propósito de este proyecto de ley conversatorio que se está impulsando para estos días sobre una nueva ley de talles. Pero recién hablábamos también con el presidente del directorio del Partido Nacional a propósito del caso Penades, de la resolución que se tomó ayer y también de la licencia que se tomó Penades del Parlasur. Y bueno, arrancamos por ese tema porque hace algunos días, Betiana, bienvenida. Muchas gracias. Tú dabas un discurso, ¿no?, en el Parlasur, bueno, un poco posicionándote a propósito de esta situación y de que no se habían dado los motivos por la ausencia de Penades. Sí, nosotros en realidad integramos la delegación uruguaya del Parlamento del Mercosur. La delegación se integra por 18 parlamentarios de los diferentes partidos. La presidencia de Parlasur es rotatoria, es decir, rota por partido, por país, por año. En este caso la mayoría le corresponde al Partido Nacional y había asumido Gustavo Penades la presidencia. Cuando empieza todo esta investigación en la justicia, Gustavo Penades pide licencia. Y bueno, como que no se comunica tampoco a la presidencia los motivos. Hay una mesa ejecutiva. En Parlasur hay algo que es muy importante y es que para tomar resoluciones tienen que estar presentes todos los países. Y en una situación totalmente antirreglamentaria, sin la presencia de Uruguay, Penades permitió que la presidencia la asuma Argentina. Ese no es el problema de fondo, sino que en realidad ahora en esta situación pide 90 días más de licencia y el Partido Nacional tiene un conflicto, porque ni siquiera es toda la coalición de gobierno, que tiene que ver con que no han definido quién va a ser el sucesor de Penades. ¿No va a ser Colman? Bueno, ahí en realidad hay una disputa entre Colman y Botana, eso es lo que se nos ha trasladado, pero aparte fue realmente vergonzoso lo que pasó en el plenario. ¿Necesita argumentar, en este caso Penades o quien fuera, la licencia por qué la solicita? No. No, porque Pablo Iturralde decía, pero viven en Tokio, si no saben los motivos por los cuales se pidió la licencia a Penades, lo acaba de decir, si yo no escuché mal. Bueno, en realidad nosotros lo que planteamos es, hay una situación que es delicada, que no tiene un antecedente. Es el primer indicio, además, porque en este caso Gustavo Penades pide licencia, pero el Partido Nacional decide removerlo de la presidencia. Es decir, no es que pueda asumir otro, él tiene que renunciar a la presidencia. Por tanto, en realidad lo que se hace es, este es el primer indicio de que el Partido Nacional ha decidido retirar a Gustavo Penades de los cargos de responsabilidad y representación política. Pero si él no renunció, se fue de licencia. No, el partido lo sustituye. Lo sustituye, en este caso, como no había acuerdo dentro de la bancada del Partido Nacional, por Rubén Bacigalupe. Pero Gustavo Penades no va a ser más presidente del Parlamento del Mercosur. Por eso para nosotros era un hecho significativo que desde afuera a veces como se desconoce el funcionamiento del Parlamento del Mercosur, obviamente parece un hecho aislado no tan importante, pero en realidad, como vuelvo a decir, es el primer indicio de que el Partido Nacional empieza a retirar a Gustavo Penades de sus lugares de responsabilidad. Sin embargo, el directorio ayer decidió posponer la decisión de enviar el caso a la Comisión de Ética. ¿Cómo, digamos, cuál es la coherencia entre las dos acciones? En su opinión, por supuesto. A mí no me corresponde opinar sobre los criterios éticos de otro partido. En primer lugar, porque seguramente tengamos diferencias éticas y por eso yo integro unas filas y otros integran otras. De todas maneras, yo creo que en este caso, cuando hay una judicialización de estos procesos, puede ser parte de lo habitual. Lo que sí es cierto es que en realidad el Partido Nacional, más allá de lo que se diga públicamente, ha tenido acciones de retirar a Gustavo Penades, de que se tome licencia, de retirarlo de la presidencia de Parlasur. Es decir, de a poco también es cierto que la figura del senador ha salido de escena y eso tiene que ver también con una interpretación de qué es lo que está sucediendo hoy. Diputada, ¿esto mancha a todo el sistema político, este tipo de situaciones como la de Penades y las denuncias que tiene en su contra? ¿O es un caso aislado, puntual, de un legislador particular en su vida personal? Bueno, en primer lugar, las denuncias de abuso en nuestro país y en particular después de conocer los últimos informes sobre violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes, no son un caso aislado. Yo creo que en realidad esto
perjudica particularmente a una parte del sistema político. Creo que esto de alguna forma, además, queda muy en evidencia cuando se habla del pacto de caballeros. Ese pacto de caballeros que de alguna forma lo que hace es sostener la impunidad de quienes, estando en un espacio de representación o de poder, usan ese poder para explotar, en este caso... Eso fue un trascendido, por lo menos una fuente que habló con La Diaria, que no se pudo identificar, era un senador del Partido Nacional. De toda fila fue negada, ¿no? Bueno, pero el pacto de caballeros, así como expresión, yo lo que digo es, también es una forma que tiene la violencia machista y que tienen los varones, y en particular también los varones con poder, de plantarse ante la vida, ¿no? Y me parece importante también esto de... Creo que el sistema político se mancha únicamente si no da una señal clara de condena en estos casos, ¿no? ¿Cómo ve el actuar de Argimón allí, por ejemplo? El papel que está jugando Argimón. Sí, yo creo que en realidad Argimón es una mujer de partido. Entiendo que está siendo... Defensora de causas como, no la de Penades, sino al contrario, ¿no? Reivindicar derechos de las mujeres, de los niños. Es parte de las contradicciones, ¿no? Y es parte de las discusiones que nosotros tenemos cuando hablamos de los límites muchas veces de la lucha feminista y de nuestra lucha por la ampliación de derechos, que después tienen que tener un correlato en la vida real. O sea, nosotros podemos hacer mucho washing, es decir, usar muchos de esos símbolos, poner banderitas en las sedes, ahora sí después. Y eso es un problema que sí es de la política en general y que tenemos que resolver todo. El Frente Amplio también. También, cómo no, porque transitamos con contradicciones. Los partidos uruguayos son muy parecidos a su electorado. Y la sociedad uruguaya sigue siendo una sociedad donde hay mucho machismo. Claro, el riesgo también es condenar a priori, ¿no? Antes de que, por ejemplo, esto tenga una resolución en la justicia. Bueno, pero Gustavo Penades salió a decir públicamente, o se hizo público el hecho de que reconocía que llevaba muchachos a hoteles de alta rotatividad y que no les pedía documento. Bueno, pero él lo eso confirmó. no deja implícito que sean menores. No deja implícito que sean menores. Es decir, hay una parte, digamos, que se reconoce de ese cierto modus operandi, que es lo que está hoy cuestionado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, por lo menos... Lo que está cuestionado es que le pagaba eventualmente, según se denuncia, a menores de edad. Sí, claro, explotación sexual infantil es lo que se está denunciando, en realidad. Y me parece también que hay algo que tenemos que por lo menos tener siempre como, ¿no?, ese fiel de la balanza de las víctimas de abuso hablan cuando pueden. Eso es algo que sobre todo los medios de comunicación tienen que entender. Primero porque a la gente se la revictimiza, porque nosotros lo tenemos bastante claro y lo abordamos de la mejor manera posible. No lo digo puntualmente por porque ustedes. A veces es como decir todo el sistema político, todos los medios, a veces es como... Exactamente. Por eso, digo, marcamos las diferencias de lo que puede pasar a nivel del sistema político, cómo se maneja de un lado, cómo se responsabiliza, cómo se asumen esas cuestiones cuando estamos atravesados en una sociedad que obviamente el abuso sexual y sobre todo infantil lo tiene hasta los poros, ¿no? Es impresionante, porque es lo que decíamos hoy más temprano. Damos un día sí, otro también, casos de abusos de padres, de abuelos, de tíos, de hermanos, de amigos, de conocidos o de desconocidos. Entonces, es un tema que atraviesa la sociedad toda. Es un tema que nos atraviesa y yo creo que, bueno, hay que tratarlos con mucha responsabilidad, porque en este caso, además, la alta mediatización es porque es una figura del sistema político. Y bueno, y quizá también cuando uno ve cómo se abordan estos procesos, uno decide qué rol jugar, ¿no? Si en realidad está generando un terreno fértil para quien quiere denunciar después pueda sentirse con las garantías necesarias o no. Y eso me parece que también es parte de la discusión y la conversación social que tenemos que tener en torno a estos temas. Diputada, ya para cambiar de tema, ¿cómo se va a abordar en el Parlamento? Es en la Cámara de Senadores, usted es diputada, pero ¿cómo ha visto, digamos, este plan de trabajo que se ha propuesto con, bueno, abordarlo en comisión, después en el plenario para el desafuero de Penades? A mí me parece lo correcto. En realidad
esto tiene que quedar claro, los fueros son de la Cámara, no son de la persona. Yo sé que esto se repite, pero hay como una idea de que si yo pido el desafuero, automáticamente dejo los fueros y no es así. Y eso implica que quien tiene que tomar la decisión de votar un desafuero es la propia Cámara. Para eso tiene que conocer los motivos, y los motivos no son los titulares de la prensa. Los motivos son los cuales exprese la Suprema Corte de Justicia y la justicia que pide justamente el desafuero del ¿Deberían caer Senado. en reserva de la Cámara? Yo creo que acá hay una cuestión que es, estamos hablando de una situación muy delicada que involucra aparentemente a personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, y que en realidad para salvaguardar la integridad, sobre todo de las víctimas, para que no sean revictimizadas, por ejemplo, para que no estén sometidas a escarnio público, yo creo que sí, que hay que manejarlo con cautela y con mucha reserva. Y no hablo por el senador, sino básicamente para cuidar la integridad de las víctimas y de las personas denunciantes, ¿no? Bueno, le cambio de tema. Hoy va a ser tratado en Comisión de Equidad y Género de Diputados nuevamente el proyecto de la ley de talles. Bueno, ¿qué motiva, qué está detrás de este proyecto? Bueno, la verdad que es un gusto volver acá. Hace un año exactamente, sí, más o menos, estuvimos hablando de este tema. O sea, nos llevó bastante hablar de esos acuerdos que, bueno, nosotros pensábamos que a final del año pasado podían concretarse. Pero finalmente este año me toca presidir la Comisión de Equidad y Género. Teníamos cierto acuerdo en volver a funcionar tempranamente, instalamos la comisión y ya en realidad habíamos tenido el tiempo suficiente para evaluar los acuerdos. Las diferentes bancadas se han manifestado a favor de la votación y hoy martes le estamos dando media sanción en comisión, así que es un día súper especial porque tenemos un texto de acuerdo que además lo trabajamos entre todos los partidos, que se lo fuimos consultando a sociedad civil, a lo que se conformó luego en Colectivo Diversa, pero que era inicialmente Ley de Talles UI, que ha tomado, digamos, como mucho más amplitud en términos de lo que es la defensa de la diversidad corporal y es el centro que le ponemos en este proyecto. Fuimos cambiando la redacción, dándole más potestades al Ejecutivo a la hora de, bueno, evaluar qué tipo de sanción, porque también esto va muy atado a la coyuntura. Cambiamos algunas expresiones. En el caso de la construcción de la Tabla Nacional de Talles, lo que planteamos no es la prohibición, que era parte de la discusión que teníamos con algunos legisladores y legisladoras en el caso de lo que es el talle único, que lo hablamos mucho de esto, ¿no? Es como el talle único tiende a estandarizar o a fijar esa idea de que todos los cuerpos deberían entrar en determinada prenda. Bueno, lo cambiamos por la eliminación de lo que va a ser la construcción de la Tabla Nacional de Talles y además también incluimos los artículos que tienen que ver con trato digno y las prácticas antidiscriminatorias. Es parte de lo que refuerza la experiencia negativa. ¿Podemos refrescar entonces qué es lo que dice la Ley de Talles? Porque creo que en líneas generales todos lo manejamos, pero con estas modificaciones que es que cualquier persona que vaya a cualquier comercio va a tener la posibilidad de encontrar su talle. Sí, en realidad nosotros lo que planteamos es la necesidad de la oferta de diversidad de talles. Para eso hay todo un trabajo previo, que es la construcción de una tabla nacional de talles. ¿Por qué? Porque Uruguay no conoce para qué corporalidades está comercializando vestimenta. Por eso nosotros fuimos muy cuidadosos y cuidadosas en términos de ir consultando a la Cámara de la Vestimenta, al Sindicato Único de la Aguja, a la Cámara de Diseño, también a determinados actores que son parte de la comercialización de vestimenta que ya tienen incorporada esta diversidad de talles en sus tiendas, también como para reforzar esta idea de que es posible. Y lo que vamos a hacer es, proponemos un estudio antropométrico. ¿Que lo haría quién? Eso lo podría hacer el LATU, por ejemplo, el laboratorio tecnológico. ¿Por qué? Porque en realidad es como un escaneo, lo que se hace es tomar una media de lo que es las características morfológicas de la sociedad uruguaya. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos mucha ropa importada hoy. Y esto es algo que es muy evidente. Uno va a veces donde encuentra ropa que proviene de Asia
y el Los cuerpos XL son chiquitos. en Asia, Bajitos, por sus chiquitos. características. Ahí está. Claro. ¿Y cómo se le puede pedir a las empresas que tengan talles de acuerdo al cuerpo de los uruguayos y uruguayas si es ropa importada en la gran mayoría de la oferta? Porque muchas mandan a hacer, mucha de esa ropa que se importa se compra directamente al taller. Mucha de esa ropa en realidad lo que nosotros decimos es, no hay que descartar una sola prenda, ¿no? Mucho de lo que se hace es remarcar porque se reetiqueta la ropa. Acá muchas veces no te encontrás con hecho en Taiwán, sino que te encontrás con una grifa de una casa uruguaya. Ese reetiquetado que ya tienen incorporado la mayor parte de las tiendas de vestimenta es parte de lo que van a tener que adaptar. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros planteamos la eliminación del talle único. Mucha de esa ropa que viene en contenedor, que muchas veces se compra al peso, que es un talle único. Nadie sabe qué talle es. Si nosotros definimos en la tabla de talles, esto es una situación muy hipotética, ¿no? Que el talle M en Uruguay tiene 60 centímetros de sisa, si esta prenda tiene menos va a ser un talle S, ¿no? Porque también lo que ayuda es a ordenar la dispersión que hay en los talles, y esto nos pasa a todos. Claro. Vas un S en una casa es uno, vas en otra. Claro. ¿Y qué pasa con un comercio que diga, no, yo tengo libertad de elaborar prendas para cuerpos que luzca el modelo como yo quiero? Bueno, ¿Ve coartada la libertad comercial, digamos, con esta...? En realidad nosotros lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el caso de la alta costura y la ropa que se hace a medida, esto es, obviamente que está más que excepcionado, ¿no? Es decir, está muy por fuera de lo que es el alcance de esta ley. Claro, el tema es tener el derecho de ir a comprarte una remera y encontrarla. No tener que ir a 2 casas únicamente, como hay muchos relatos que se conocen por las diferentes organizaciones que ustedes trabajan. Sí, en el caso de las tiendas, a mí me parece importante esto de la libertad comercial, porque nosotros vimos mucho qué es lo que está pasando en la meca de la libertad comercial, ¿no? Estados Unidos, muchos países europeos, y en realidad la tendencia es a agrandar la oferta en términos de talle. Están desde los talles petit, que son los triple XS, la gente que hoy en Uruguay tiene que ir a la sección niños a buscar ropa. Y se está haciendo hasta el 5XL y 6XL. Es decir, la gama es muy amplia y eso lo que demuestra es que en realidad donde se hacen estudios de mercado es porque eso funciona. Ahí está. ¿Y por qué tiene que ser regulado por una ley cuando naturalmente el mercado lo regula? Porque en realidad si hago ropa para modelos, la población no es modelo y no voy a vender nada. Bueno, porque hoy en realidad lo que tenemos es un problema de acceso a la vestimenta en Uruguay. Porque como no existe esa diversidad, lo que nosotros queremos garantizar es un derecho. Nosotros estamos obligados a salir vestidos y vestidas a la calle, ¿no? Es decir, es una obligación taparse el cuerpo. Pero también nosotros, una de las perspectivas que incorporamos en el proyecto es hablar de la vestimenta en clave de derecho. Es decir, la vestimenta a mí me tiene que poder permitir ejercer otros derechos. Por ejemplo, trabajar. La cantidad de gente que nos ha contactado en este tiempo que dice, bueno, yo no accedo a un uniforme de trabajo. Betiana, y rapidito, ya para cerrar, ¿va a haber a través de este proyecto también un incentivo a la industria textil nacional? Por esto que señalábamos, se remarca, se trae de otros lugares del mundo, la adaptación, acá crear es muy caro, ¿no? Elaborar vestimenta. ¿Hay un incentivo? Sí, nosotros lo planteamos en el proyecto esto, hay una serie de incentivos. Primero porque hay que cambiar muchas veces todo lo que es la moldería o incorporar algún tipo de tecnología o cambiar algún programa o de repente, bueno, reetiquetar. Y la idea es que a partir de una comisión intersectorial que va a ser un poco la que va a ser rectora de la aplicación de esta ley, que se involucra a diferentes actores, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Sindicato Único de la Aguja, Cámara de la Vestimenta, diferentes actores, se evalúen estos casos. Primero, que haya un periodo de transición. Esto no es de un día para el otro, esto no es que realmente a nosotros nos gustaría tener una varita mágica y decir, bueno, mañana vas a ir y vas a conseguir pantalón de tu talla en todas las casas. Bueno, no es lo que va a suceder. Tenemos que hacer el estudio y también tenemos que permitir que los comercios tengan un periodo de ventana para poder prepararse. Pero por suerte la disposición que encontramos cada vez es mayor a cumplir con esto.
Bien. Gracias. Diputada, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio. Hoy entonces tendrá su media sanción en comisión el proyecto de ley de la llamada Ley de Talles. Y el jueves el conversatorio. El jueves el conversatorio. Jueves 8 a las 18:30 horas, un evento gratuito, abierto para todo público en el Salón de los Pasos Perdidos sobre Ley de Talles. Bien, Gracias. muchas gracias.